Buenos días, queríamos hablarles sobre un tema muy de moda en la actualidad, que es lo que en inglés llamamos como Machine Learning, castellano se traduce como aprendizaje automático. Y es un tema que es de interés general en la sociedad y en particular en la comunidad internacional de física, pues está generando también un cierto interés y estamos trabajando sobre ello. Primero que todo, ¿qué es Machine Learning? Es una subdisciplina de inteligencia artificial. Asociamos, por ejemplo, a robots que pueden hablar o interactuar con personas, o por ejemplo, hay brazos robóticos que hacen determinadas tareas, determinados movimientos. Digamos que ahí Machine Learning se encarga de la parte algorítmica de la inteligencia artificial y es un poco manejar, optimizar estos movimientos o estas interacciones con las personas. Casualmente ayer estuve hablando con un amigo y me comentó sobre una pregunta que es un poco definía el tipo de problema que intenta resolver Machine Learning y es lo siguiente, pues imagínense que tienen un conjunto de 1000 magdalenas, ahí la pregunta es la siguiente, ¿cuál es la receta a partir de la cual se cocinaron esas magdalenas? Y es una pregunta muy interesante porque digamos que muestra un poco el carácter estadístico que tiene Machine Learning. Si intentamos obtener esa receta a partir de la cual se han generado los datos que recopilamos del mundo que nos rodea. Y si la tuviéramos, si pudiéramos tener esa receta y generar nosotros mismos esos datos, pues pudiéramos distinguir, por ejemplo, magdalenas de chihuahuas, que es una cosa muy graciosa que salió hace año y pico, como una tarea que pudiera presentar cierta complejidad. El paradigma más sencillo de Machine Learning que tenemos se llama aprendizaje supervisado y intenta resolver dos tipos de problemas. En el primero, vamos a poner un ejemplo, digamos que tenemos un conjunto de datos que recoge el salario de trabajadores como función de los años de experiencia. Entonces, pues tenemos básicamente, que siguen 1000 trabajadores, cada uno con sus años y sabemos qué salario ganan. La pregunta que queremos intentar responder con Machine Learning de manera automática es si ahora llega un nuevo trabajador con unos años de experiencia dados, digamos esos años de experiencia exactamente no se han visto en nuestra muestra, ¿qué salario, a qué salario se le correspondería? ¿Cuál es la estimación de un salario razonable que pudiera tener ese trabajador? Entonces, si nosotros conociéramos la función que dio origen a esos datos, o en otras palabras, la receta que los originó, pues conectando un poco con el ejemplo anterior, supiéramos decir con certeza, supiéramos predecir el salario que le corresponde a este nuevo trabajador que nos ha llegado. Y esto es un típico problema de regresión, y que por cierto, la regresión es un término acuñado en el siglo XIX por un inglés llamado Francis Galton, que estaba observando ciertos fenómenos biológicos y era un poco lo siguiente. La estatura de los descendientes de personas altas pues tendía a regresar hacia valores normales, hacia valores un poco más bajos y a partir de ahí, bueno, se le acuñó ese término de regresión, pero se generalizó a otros problemas genéricos. Este es el primer problema. El segundo problema es, por ejemplo, tenemos un conjunto de flores, tenemos 500 flores, 1000 flores, de dos tipos distintos. Tenemos un tipo que es, por ejemplo, iris setosa e iris versicolor, son dos tipos de flores conocidas. Y tenemos medidas, por simplificar, dos propiedades de esas flores. Podemos, por ejemplo, medir a cada una de esas flores cuál es la longitud del pétalo y cuál es la longitud del sépalo que aguanta la flor. Pues digamos que tenemos un conjunto de mediciones, sabemos porque vemos la flor, esta flor es iris setosa o iris versicolor, y la tarea que se nos da es, dado una nueva flor que se le mida su pétalo y su sépalo, implementar en el algoritmo para que sea capaz de decirnos qué tipo de flor es. Esto es lo que llamamos un problema de clasificación, es un problema muy conocido y típico en análisis de datos. En general, lo que queremos hacer siempre en Machine Learning es optimizar la predicción. En este caso, por ejemplo, de las flores, queremos un poco maximizar la fiabilidad de esta predicción que estamos haciendo sobre el tipo de flor nueva que nos ha llegado. Volviendo un poco, yéndonos un poco ahora a la motivación de este video sobre las aplicaciones de Machine Learning en física, pues en física estamos cotidianamente enfrentándonos a problemas de optimización y predicción, o optimización e inferencia, en muchas áreas. Un caso que ustedes pudieran estar familiarizados es el caso del descubrimiento del Higgs, el gran colisionador de hadrones, en el LHC en el 2012. Básicamente uno tiene muchas colisiones de estos protones y uno
quiere identificar cuáles de esas colisiones dieron realmente lugar a la partícula del Higgs. Así que uno tiene una muestra muy grande de muchos eventos, de muchas colisiones, y uno quiere optimizar, uno quiere maximizar la pureza de esa muestra, eliminando un poco todos aquellos eventos que no dieron lugar al Higgs, para quedarse con una muestra lo más pura posible y poder así pues, definir o identificar las propiedades del Higgs, como por ejemplo su masa. Aunque la física de ciertos fenómenos es conocida, pues a veces nos da señales experimentales muy complicadas que son muy difíciles de manejar a ojo o manualmente. Entonces, siguiendo con el ejemplo del LHC, es el caso, por ejemplo, de la cromodinámica cuántica, que es la responsable, por ejemplo, de que cuando tenemos estas colisiones se crean partículas que se van reproduciendo en manera de cascada, cada vez más a medida que avanzan, de tal forma que lo que llega al detector al final, pues es una distribución de energía no trivial, que es muy difícil de manejar si no es con técnicas de machine learning, técnicas de estadística avanzada. Entonces, pues esto es un primer ejemplo de uso de machine learning en física. Un segundo ejemplo bastante activo en estos momentos es en el campo de la astrofísica y en particular un problema muy importante que es el problema de la materia oscura, del cual imagino que ya se ha hablado antes en este canal. Entonces, la materia oscura, digamos que la vemos que está ahí por sus interacciones gravitacionales, y lo que se intenta es saber si esa materia oscura interacciona con el resto de la materia visible de manera no gravitacional. Por poner un ejemplo, si esa materia oscura pudiera colisionar, aniquilarse y dar fotones. Así que experimentos astrofísicos hoy en día se dedican justamente a eso. Por ejemplo, miran ciertas regiones del cielo, miden los fotones que hay en ciertas regiones del cielo e intentan saber si de alguna de esas regiones hubo fotones que vinieron de colisiones de materia oscura. ¿Qué pasa con esto? Que para hacer este tipo de afirmación uno tiene que comparar el flujo medido de fotones en ciertas regiones del cielo con lo que uno se espera que va a dar la medición, gracias a nuestro conocimiento físico sobre rayos cósmicos y su interacción con el medio interestelar de la galaxia. El problema está en que esa física de los rayos cósmicos y su interacción con el medio interestelar no está del todo conocida, es un conocimiento, digamos, limitado, y eso a la postre afecta las afirmaciones que podemos hacer nosotros sobre la materia oscura y sobre esas hipotéticas interacciones no gravitacionales. Así que en este momento lo que se está haciendo es usando técnicas de Machine Learning para un poco compensar esa falta de conocimiento que tenemos de los rayos cósmicos y poder estimar de manera más precisa aquella contribución de esos fotones que vienen de los rayos cósmicos, tal que si uno compara esto de manera precisa con el resultado de la medición, pues uno pudiera decir en el mejor de los casos, bueno, pues aquí hay un exceso y entonces puede ser que sea la materia oscura la que está causando esta diferencia entre la medición y lo que se espera. Estos son dos ejemplos bastante activos en este momento. Les traigo como último un ejemplo un poco distinto, si bien los dos ejemplos anteriores tenían que ver con datos experimentales directamente, pues también en física se aplica Machine Learning en casos en donde no hay datos directamente, y un ejemplo notable es en el contexto de la teoría de cuerdas, de las cuales también se ha hablado en este canal antes. ¿Qué es lo que pasa ahí? Todas las teorías de cuerdas conocidas asumen la existencia de dimensiones extras, aparte de las 3 dimensiones que experimentamos todos los días. ¿Qué pasa con esas dimensiones? Que como no las vemos, pues decimos que están compactificadas, y hay una analogía muy buena que se hizo en aquel video sobre pues, un cabello que a simple vista pues, pensamos que es un objeto unidimensional, cuando en realidad tiene un grosor muy pequeñito, que está compactificado, digamos. Es esa misma idea de compactificación de esa dimensión enrollada se piensa cuando uno habla de teoría de cuerdas. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema está en que hay muchísimas configuraciones posibles de estas teorías en esas dimensiones extras, tal que al compactificarlas a las dimensiones que conocemos, dan lugar o no a un universo compatible con el que observamos. Y es muy difícil a ojo identificar esas configuraciones en las dimensiones extras que te dan lugar en universos compatibles con el nuestro. Así que en este momento pues, los científicos están intentando aplicar técnicas de Machine Learning para un poco automatizar esta identificación de las configuraciones de las teorías de cuerdas que son realmente compatibles con el universo que observamos.
Entonces, bueno, estos son 3 ejemplos, hay muchísimos otros, hay ejemplos en física del estado sólido, hay ejemplos, por ejemplo, en física de información cuántica. Si tienen preguntas, pues estamos aquí para intentar responderlas. Y si quieren saber más sobre el tema de este tema excitante de Machine Learning, pues les recomendamos este canal amigo .csv, que explica de manera muy buena todas estas cuestiones.